Sí, sí se ve. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, hoy día vamos a poner sobre el enlace químico, la regla de octeto y agregando la estructura de Lewis, el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. Bueno, como introducción, planteamos que en esta semana vamos a estudiar el enlace químico, lo cual tocaremos puntos importantes como la representación de Lewis. Posteriormente vamos a definir la electronegatividad, que también es un concepto muy importante para la comprensión de las propiedades de las moléculas, y se profundizará en cada tipo de enlace. Bueno, finalmente vamos a hacer algunos ejercicios de explicación para que así se pueda entender mejor la explicación y el tema. Empezando con enlace químico. Bueno, la definición de enlace químico es que son fuerzas de atracción de naturaleza electrostática que mantienen unidos a los átomos en grupos de átomos en las estructuras químicas buscando una mayor estabilidad. Esta estabilidad se da en los sistemas. Y bueno, queda definida por los parámetros de enlace. Aquí tenemos una gráfica donde podemos notar que en cierto punto de distancia entre núcleos atómicos, el sistema presenta una menor energía. Por consecuente, tiene mayor estabilidad, ya que la energía es inversa a la estabilidad. Si estos núcleos se siguen juntando, vemos que en la gráfica que la estabilidad se altera y aumenta la energía. Bueno, de esta gráfica podemos concluir que los enlaces químicos se forman en una distancia ideal de máxima estabilidad. Siguiente. Vamos ahora con la regla del octeto. Bueno, los átomos al enlazarse por transferencia o compartición de electrones tienden por lo general a adoptar la configuración electrónica más estable, que es de un gas noble, del tipo NC2-NP6. De esta forma es que la mayoría de estructuras cumplen la regla del octeto, salvo algunas excepciones como algunos átomos, ¿no? Que acá vamos a ver las excepciones de la regla del octeto. Bueno, hay elementos que no pueden cumplir con la regla del octeto simplemente porque no tienen la cantidad de electrones suficientes o porque en el último nivel de energía no pueden albergar 8 electrones. Tenemos el caso del berilio, el boro, el hidrógeno, el helio, el azufre o el cromo. También el aluminio, que bueno, acá vemos estas representaciones que se dan así porque tienen mayor estabilidad de esta forma y no cumplen la regla del octeto. Ahora con la estructura de Lewis. Acá tenemos un ejemplo de un enlace iónico donde tenemos los átomos de sodio y oxígeno. Los metales, en este caso el sodio, tienden a perder electrones, por lo que el sodio perderá los electrones que tenga en el último nivel. Al ser del grupo 1A, perderá un electrón y por ello se quedará con una carga de +1, como se ve en la diapositiva. Ahora, cuando se une a un oxígeno, que es un elemento del grupo 6 y por ende es más electronegativo, y para completar su octeto deberá ganar 2 electrones y por ello se le pone una carga de -2 al lado del oxígeno. Ahora, el siguiente paso es hacer un cruzamiento de cargas para que se pueda formar la fórmula del óxido de sodio, y quedaría de esta forma como vemos en la imagen. Y ahora la estructura de Lewis el planteamiento es relativamente sencillo, ya que solo escribimos lo que vamos a observar. En este caso podemos ver 2 sodios de aquí y un oxígeno, y es por eso que se plantea de esta manera. Ahora, en cada átomo se le pone su respectiva carga que hallamos al principio, de +1 en el caso del sodio y -2 en el caso del oxígeno, y en el átomo de la derecha es que se le pone, o bueno, se le completa con sus 8 electrones, simbolizando que está cumpliendo con la regla del octeto. Ahora, en un ejemplo con un enlace covalente como es el cloro. El cloro es el del grupo 7A, es que necesita formar un enlace para completar su regla del octeto. Es por eso que con otro cloro solo forma un enlace y bueno, los demás puntos se completan
se completan para simbolizar sus 8 electrones. Acá tendríamos 6 y más 2 del enlace tendría 8 y quedaría completado su octeto. En el caso de la molécula del agua, generalmente el átomo que tiene menor número es que se pone al medio y esto se rodea de los demás átomos. En caso este caso es el hidrógeno. El hidrógeno, para completar su octeto, necesita perder un electrón. Entonces, es que solo va a ser un enlace. Y el oxígeno necesita ganar 2 electrones al ser del grupo 6. Es por ello que se enlaza a 2 hidrógenos. Y los electrones que le faltan, bueno, se pone como puntos alrededor. Y acá ya tendría sus 8 electrones. Acá quería 4 más 4 de los 2 enlaces. Bueno, ahora le doy pase a mi siguiente compañero para que siga con la exposición. Según Pauling, la electronegatividad es la tendencia de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo dentro de una molécula. Como ejemplo práctico de la electronegatividad, podemos presentar al ácido fluorídrico, el cual cuenta con un enlace polar, lo cual será explicado más adelante. Bueno, se dice que cuenta con este tipo de enlace porque los electrones pasan más tiempo alrededor del átomo de flúor que alrededor del átomo de hidrógeno. Este reparto desigual de electrones es comparable con una transferencia parcial de electrones o un desplazamiento de la densidad electrónica del hidrógeno al flúor, como se puede ver en la figura de abajo. Siguiente diapositiva, por favor. Linus Pauling desarrolló un método para calcular las electronegatividades relativas de la mayoría de los elementos. De esta tabla se puede notar que generalmente la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha a través de un periodo y aumenta de abajo a arriba en un grupo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora entraremos con el enlace metálico. El enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos los átomos de los metales entre sí. Estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas. Se trata de líneas tridimensionales que adquieren estructuras tales como la típica de empaquetamiento compacto de esferas. Siguiente diapositiva, por favor. El enlace metálico es apolar, ya que apenas hay diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan en la interacción de la vinculación o muy poca. El enlace metálico explica muchas características físicas de metales, tales como solidez, dureza, maleabilidad, ductilidad y su buena conducción térmica y eléctrica. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación se presentarán algunas de las características. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, a excepción de elementos como el mercurio, que presenta un bajo punto de fusión. Siguiente diapositiva. Por otra parte, al estar los átomos tan cercanos unos a otros, interaccionan sus núcleos junto con sus nubes electrónicas, empaquetándose en las 3 dimensiones, por lo que quedan los núcleos rodeados de tales nubes. Estos electrones libres son los responsables de que los metales presenten una elevada conductividad eléctrica y térmica. También son dúctiles, que es la capacidad para formar hilos y alambres, y maleables, que es la capacidad para formar láminas. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, por lo general presentan brillo y poseen también generalmente un alto punto de fusión y ebullición. Eso sería todo, le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, el enlace iónico, o también llamado enlace electrovalente, fue formulado por Walter Kossel alrededor del año 1916. Este es un tipo de enlace químico que se produce generalmente entre átomos metálicos y no metálicos, que se forma cuando uno o más electrones se transfieren de un átomo a otro, originando iones positivos y negativos, donde por lo general el metal es el que pierde electrones para convertirse en un catión y el no metal acepta estos electrones para convertirse en un anión. Bueno, en este enlace se presenta entre átomos con diferencias de electronegatividad mayor o igual a 1.7, donde el átomo más electronegativo es el que logra arrancar el electrón del elemento menos electronegativo. Le doy paso a mi compañero. Bueno, pasamos a ver algunas propiedades del enlace iónico. Pues estos compuestos forman estructuras cristalinas y transparentes, que son bastante duras y rígidas. Esto debido a que los iones de la molécula forman estructuras en forma de patrones, con un ordenamiento en forma de empaquetamiento. Esto gracias a su diferencia de electronegatividades, que forman enlaces bastante resistentes y fuertes.
Y esto es lo que le da la dureza y rigidez a este tipo de moléculas y compuestos. Estos compuestos se forman generalmente por metales entre los grupos 1 y 2 y los no metales en los grupos 6 y 7. Presentan altos puntos de ebullición y fusión, ya saben, porque sus moléculas son bastante fuertes y requieren bastante energía Siguiente diapositiva. Pues también muchos de estos compuestos son solubles en solventes polares como el agua. Y la mayoría son insolubles en solventes apolares, como el benceno. Esto debido a que sus iones se distribuyen gracias a la polaridad de la molécula del agua. Y esto es justamente lo que le da la propiedad de conducir bastante bien la electricidad en forma de disolución y fundido. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, hablando sobre enlace covalente. Un enlace covalente se produce en dos átomos no metálicos cuando se unen y comparten uno o más electrones del último nivel. Y para que un enlace covalente se genere, es necesario que la diferencia de electronegatividad entre los átomos sea menor a 1,7. De esta forma, los dos átomos comparten uno o más pares electrónicos en un nuevo tipo de orbital, denominado orbital molecular. No olvidar que los enlaces covalentes se producen entre átomos de un mismo elemento no metal o entre distintos no metales o entre un no metal y el hidrógeno. Siguiente diapositiva. Tipos de sustancias covalentes. Bueno, existen dos tipos de sustancias covalentes, moleculares y reticulares. En sustancias covalentes moleculares tienen temperaturas de fusión y ebullición bajas. En condiciones normales de presión y temperatura tienen 25 grados aproximadamente y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Son blandos en estado sólido, también son aislantes de la corriente eléctrica y el calor. En solubilidad, las moléculas polares son solubles en disolventes polares y los apolares son solubles en disolventes apolares. Como ejemplo tenemos el dióxido de carbono, el benceno, el oxígeno y el nitrógeno. Siguiente diapositiva. Tipos de sustancias covalentes reticulares. Estas presentan elevadas temperaturas de fusión y ebullición. También son sustancias muy duras y son sólidos en condiciones normales. Son aislantes, excepto el grafito. También son insolubles y como ejemplo tenemos al diamante y al cuarzo. A continuación, mi compañero explicará más sobre el enlace covalente. Bueno, la clasificación de los enlaces covalentes se hace con base a ciertos criterios. En primer lugar, según su polaridad, se clasifican entre apolar y polar. El enlace covalente apolar se caracteriza porque los pares de electrones compartidos son atraídos con la misma fuerza eléctrica por cada núcleo de los átomos que forman generalmente la molécula homonuclear, es decir, la diferencia de electronegatividades es cero. Cabe resaltar que una molécula homonuclear se da cuando está constituida por átomos del mismo elemento, como el hidrógeno molecular, el nitrógeno molecular o el cloro molecular. Como ejemplo de este tipo de enlace, se tiene el enlace de cloro molecular, el cual no es polar, ya que los dos núcleos idénticos ejercen igual fuerza de atracción sobre el par de electrones de enlace. Por ello, la compartición es equitativa. También se tiene el enlace entre el carbono y el azufre, el cual es no polar o apolar, ya que las electronegatividades del carbono y el azufre son iguales. Por lo tanto, se comparten por igual los electrones de enlace. Por otro lado, el enlace covalente polar se da cuando los pares de electrones compartidos son atraídos con mayor fuerza eléctrica por el átomo más electronegativo, obteniendo una carga, y el otro átomo entonces adquiere una carga parcial positiva. Generalmente se forma en moléculas heteronucleares de elementos no metálicos. La diferencia de electronegatividades está entre 0 y 1,7 y esta ayuda a determinar la polaridad de los enlaces covalentes. Como ejemplo tenemos el cloruro de hidrógeno. El cloro tiene una electronegatividad de 3 y el hidrógeno de 2,1, por lo que la diferencia de electronegatividades es 0,9 y el hidrógeno cloro adquieren cargas parciales positiva y negativa respectivamente. Del mismo modo, en el caso del fluoruro de hidrógeno, la electronegatividad del flúor es de 4 y el de hidrógeno es de 2,1,
por lo que la diferencia de electronegatividades es de 1,9, y el hidrógeno y el flúor adquieren cargas parciales positivas y negativas respectivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Como siguiente tipo de clasificación se tiene la que se tiene por criterio la forma de compartir los pares de electrones. En el caso del covalente puro, se da cuando el par de electrones de enlace es aportado por los dos átomos que se unen, es decir, cada uno aporta un electrón de valencia. Se tiene, por ejemplo, el dióxido de carbono que tiene 4 enlaces puros y el agua que tiene 2 enlaces puros. Por otro lado, el enlace coordinado dativo se da cuando uno de los átomos aporta 2 electrones libres de valencia a otro átomo que las recibe. El átomo que aporta los electrones se llama dador y el que los acepta se llama aceptor. Como ejemplo tenemos al ozono, el cual tiene 2 enlaces normales y un enlace dativo. También al ácido nítrico, que tiene 4 enlaces normales y un enlace dativo. Siguiente diapositiva, por favor. Como última clasificación, tenemos la que se da según el número de pares de electrones compartidos. El enlace covalente simple consiste en un sustante entre dos átomos. Tenemos, por ejemplo, al metano y al amonio, ambos con 4 enlaces simples. Y por último, tenemos el enlace múltiple, que consiste en 2 o 3 pares enlazantes. Tenemos aquí el ácido cianhídrico con un enlace múltiple triple y un enlace simple. Y también al ácido nítrico, el cual tiene un enlace múltiple doble y 3 enlaces simples. Siguiente diapositiva, por favor. Y para culminar la parte de la teoría tenemos las conclusiones. La primera de estas es que la notación de Lewis consta del símbolo del elemento y un punto por cada electrón de valencia de un átomo de un elemento. Como segunda conclusión, la electronegatividad es la capacidad que posee un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. Y por último, los enlaces químicos son fuerzas eléctricas que permiten la unión de átomos para formar estructuras más complejas, las cuales tienen diferentes propiedades que dependen no solo del tipo de elementos, sino también del tipo de enlace y la estructura que forman. Después de mi siguiente compañero. Bueno, ahora vamos a proceder a ver algunos problemas de aplicación. En el problema 1 nos piden determinar el valor de la verdad o falsedad de estas 3 proposiciones. En la proposición 1 nos dicen que el enlace entre el aluminio y el cloro es apolar. Para esto vamos a basarnos en la teoría que dice que un enlace es polar cuando la diferencia de electronegatividades está entre el rango de 0 a 1.7. Sabemos que la electronegatividad del cloro es 3 y la electronegatividad del aluminio es 1,5. Si es que hacemos la diferencia de electronegatividades nos sale que es un 1,5. Por lo tanto, el enlace es polar. Y acá en la proposición 1 nos dicen que es apolar, así que la proposición 1 es falsa. La proposición 2 nos dice que el enlace presente entre el hidrógeno y el cloro es más polar que el enlace del potasio y el cloro. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El enlace entre el hidrógeno y el cloro es covalente, polar, porque si es que hacemos las diferencias de electronegatividades, se va a cumplir que está entre 0 y 1,7. Pero el enlace del potasio y el cloro es un enlace iónico, ya que el potasio es un metal, pero el cloro es un no metal. Así que no es un enlace covalente. Por lo tanto, no podemos afirmar que uno es más polar que otro. Así que es falsa la segunda proposición. La proposición 3 nos dicen que si es que el enlace del potasio y el cloro tiene mayor carácter iónico que el enlace entre el aluminio y el cloro. Por teoría sabemos que a mayor diferencia de electronegatividades, mayor será el carácter iónico. Entonces, sabemos que la electronegatividad del potasio es 0,8 y la electronegatividad del cloro es 3. Cuando operamos la diferencia de electronegatividades, nos sale que es 1,2 en el primer caso, y en el segundo caso, entre el aluminio y el cloro, nos sale que es 1,5, ya que la electronegatividad del cloro es 3 y la del aluminio es 1,5, entonces nos sale 1,5. Ya cuando evaluamos cuál es la mayor diferencia de electronegatividades, nos sale que es la del aluminio y el cloro, ya que es 1,5. Por lo tanto, la tercera proposición es falsa. Siguiente diapositiva, por favor. En esta pregunta nos piden determinar cuántos enlaces pi y sigma hay en estos dos compuestos. Sea el primer caso la hidracina, que tiene fórmula N2H4,
y el tetróxido de dinhidrógeno, que tiene como fórmula N2O4. Entonces, realizamos la estructura de Lewis de cada compuesto y nos sale que en el primer caso, para poder hacer esto, lo que nos piden, debemos recordar lo siguiente, ¿no? Que un enlace simple contiene un enlace sigma, un enlace doble contiene un sigma y un pi, y un enlace triple contiene un sigma y dos enlaces pi. En ninguno de los dos compuestos hay un enlace triple, así que solamente nos basaremos en los dos primeros casos, en el simple y el doble. En el primer compuesto, la hidracina, vemos que hay puros enlaces simples, así que solamente habrían 5 enlaces sigmas y 0 pi. En el segundo caso, tenemos 3 enlaces simples y 2 dobles, entonces tendríamos 5 enlaces sigmas, un sigma por cada enlace, sea doble o simple, y 2 enlaces pi que provienen de los enlaces dobles. Bueno, eso es todo por esta presentación, profesor. Gracias.